Hasiko gara, zazpirak dira, ongi etorri eta eskerrik asko etortzeagatik, eskerrik asko Maria. Antonio Casado Arrotxa naiz eta eskertu nahi nioke Maria Luisa Belenzaga eta San Telmo Museoari eta Literaktun jaialdiari okazio hau, aukera hau emateagatik. Buenas tardes y muchísimas gracias por llenar esta sala del Museo San Telmo en esta ocasión tan especial con una autora a la que estábamos deseando escuchar y tener aquí en Donostia. Vamos a tener una conversación de una hora y media con ella, con María Belmonte. 45 minutos. Hace calor, ¿verdad? Sí. Y en torno, dado que el tema del Festival Literactum de este año es la memoria, pues nada más adecuado que este es su último libro, En tierra de Dioniso, pero nos vamos a resistir también a hablar solo del último libro, ¿no? Parece que en los festivales esto es lo que debe hacerse, porque María Belmonte, a quien voy a presentaros inmediatamente, tiene otros libros en su haber y todos tienen que ver con los lugares, con la historia, con la memoria, con la misteriosa atracción de algunos lugares y los efectos que provocan en nosotras y en nosotros. Los paisajes. Exacto, otra palabra que tiene que aparecer. Aproximadamente María y yo repasaremos algunos de los temas de sus libros, pero enseguida nos gustaría pasaros la palabra. Me da la impresión que conocéis sus libros, que los conocéis además de una manera posiblemente más allá de lo literario, porque compartís con ella algunos lugares de los que ella habla. Así que vamos a aprovechar la ocasión. María, si veis la solapilla de sus libros, su biografía es, yo creo que conscientemente parca, no nos da muchos detalles, no le gusta, creo que hablar de su vida, pero sus libros hablan mucho de ella y de sus viajes, así que, no hace falta, ¿verdad? Yo creo que quienes hemos leído sus libros casi como que la conocíamos. Yo no la he podido conocer en persona hasta hoy, pero haber caminado, haber transitado por cualquiera de sus 3 libros genera una intimidad, digamos, con las vivencias, con los paisajes que aparecen en ellas, que no es habitual. Pero para aquellos, y aprovecho para saludar a todas las personas que nos están siguiendo en línea, en la página web de San Telmo. María Belmonte nació en Bilbao, pero vive... bilbaína. Eso es, no te lo vamos a tomar a mal, porque creo que un poco donostiarra de adopción sí eres. Y estudió Historia en la Universidad de Deusto y Antropología en la Autónoma de Barcelona, pero es doctora en Antropología por la Universidad del País Vasco, y esto es algo que compartimos ella y yo, hemos coincidido en el mismo departamento. Ella hizo la tesis sobre Historia de las Religiones con Miquel Azurmendi, antropólogo recientemente fallecido. Que falleció hace unas semanas, sí. Así es. Y ella profesionalmente ha ejercido como traductora técnico-literaria y yo la conocí por su segundo libro, Los senderos del mar, del que seguramente hablaremos. Ha colaborado en diferentes revistas literarias, pero de alguna manera son estos 3 libros, Peregrinos de la Belleza, Senderos del Mar y En tierra de Dioniso, pues los que nos la han acercado, ¿no? Y creo que con esto, en realidad, yo creo que para presentar a María tal como yo te veo, María, es muy sencillo. Nos lo dijiste con el título de tu primer libro. Para mí, tú eres una peregrina de la belleza, ¿no? Tus libros tienen eso de peregrinaje de manera explícita o implícita, ¿no? O sea, que alguien que camina, alguien que está pisando la tierra, y al mismo tiempo alguien que lo hace en pos de la belleza, ¿no? Leyendo, releyendo En tierra de Dioniso y Los senderos del mar, empecé a notar cuántas veces aparece la palabra, el adjetivo hermoso o hermosa, y son muchas, ¿no? Y por otra parte,
mientras uno lee, ya hablaremos de eso si os parece, ¿no? Uno lee los libros de María y aprende un montón, ¿no? Yo hice la tesis sobre Henry David Thoreau, un autor del que también tú sabes y que sueles mencionar en tus libros, y de alguna manera, no sé si lo inventó, pero sí que hizo célebre un género que es el género del viaje con mucha información que se va entrelazando, ¿no? con la narración estrictamente geográfica, ¿no? Entonces, son dos libros distintos. Yo diría que Senderos del Mar es un libro más de ciencias, ¿no? Hay mucha geología, hay mucha biología también. Y En Tierra de Dioniso, este último libro, para mí es un poco más de arqueología, es un poco más de letras, ¿no? De letras, sí. Aunque, bueno, los que tampoco nos creemos mucho la distinción, ¿no? Pues disfrutamos con los dos, ¿no? Moviéndonos entre esas dos orillas. Así que a mí me gustaría hablar de los dos. De hecho, me parece que vienen como en pack, ¿no? Tal vez el tono emocional también sea distinto. Los Senderos del Mar, para mí, tiene la energía que le entra a una cuando sale del mar, ¿no? Después de un buen baño, ¿no? Es muy positivo, muy energético y al mismo tiempo muy hedonista, ¿no? En Tierra de Dioniso tal vez sea un poquito un libro más trágico, ¿no? Un libro más oscuro, más norteño, más umbroso, ¿no? Así que tenemos dos libros complementarios y bueno, también están unidos por toda una literatura, por toda una biblioteca de libros que están incluidos en estos dos, ¿no? Pero yo antes te quería preguntar lo primero por tu conexión con San Sebastián, ¿no? Porque la ciudad aparece de manera muy, muy clara en Los Senderos del Mar, transitas en Los Senderos del Mar, es el relato de una caminata desde Bayona a Cobarón, a Bilbao, y por supuesto pasas por aquí como muchos otros, ¿no? Pero has tenido otras épocas de tu vida en las que has Siempre que aquí, paso, ¿no? Además paso extasiada. O sea que, pues sí, mi relación, bueno, soy de Bilbao, ya os lo he dicho, pero Donosti para mí, digamos, es que es mi ciudad favorita. Y os contaré una cosa, yo cuando vivía en Bilbao, que era una ciudad muy negra, muy oscura, o yo estaba pasando un mal momento, lo que hacía era coger un autobús, me venía en 1 hora a San Sebastián y simplemente ese aire que yo ya respiraba en el puente, el aire del mar, el paisaje ya, me renovaba. Os lo he dicho, o sea, os lo juro que lo he hecho, pero varias veces. Y hoy cuando he vuelto y he salido del coche y que me ha dejado además al lado del mar, he vuelto a sentir lo mismo. Hay algo aquí en esta ciudad que me llena de energía, o sea, que la adoro. ¿Qué os voy a decir? Me parece una ciudad maravillosa y que tenéis mucha suerte de vivir aquí, la verdad. Y luego también tengo muchos recuerdos a través de mi madre, que cuando terminó la guerra civil y mi madre vivió el bombardeo de Guernica, se quedaron sin casa de la noche a la mañana, los evacuaron a Francia, bueno, una odisea terrible, y vinieron a vivir a San Sebastián. Mi abuelo murió muy pronto y mi madre tiene sus primeros recuerdos de adolescente aquí, de pequeñita. Como te he contado antes, incluso se echó un novio, fue novia de Ángelo Arnoldo, de los helados. Y mi hermano y yo le decíamos, jo, mamá, ya te podrías haber casado con Arnoldo, porque así hubiéramos pasado nosotros la vida comiendo helado, ¿no? Y no con nuestro padre. Entonces, para mí San Sebastián es una ciudad queridísima, pero vamos, tampoco hemos venido a hablar de Donosti, ¿no? Pero bueno, eso os lo quería decir. Pero a mí me parece un poco inevitable también por la manera como comienza En Tierra de Dioniso, ¿no? Que es una manera cinematográfica, mencionando a Theo Angelopoulos, que utilizas como recurso para cerrar también, ¿no? El libro, ¿no? Tus libros parecen que son como meandros, que no tienen una estructura, pero sí la tienen, y generalmente muy, muy deliberada, muy consciente. Por cierto, que hace no demasiado, y esto volvemos al tema de la memoria, ¿no? Parece que los incendios que han asolado Grecia se llevaron la casa y la biblioteca, ¿no? Sí, de Theo Angelopoulos, el director de cine griego,
Pero eso fue, me parece que hace 3 años, que fue un verano entero de incendios y acabaron con su casa en un pueblo de la costa y acabaron con todo el archivo Angelópulos, sí, una cosa muy triste. Pero vamos, sí que hablando de mi libro, ¿no?, En tierra de Dioniso, digamos que él fue el espíritu conductor de mi viaje por Macedonia. Si es que quieres que hablemos de... Sí, entremos en el norte, ¿no?, que es otra... Sí, bueno, en el norte también están los senderos del mar, pero este es el norte de Grecia, ¿no? Entonces, bueno, como te he comentado antes, el comienzo de cualquier libro, bueno, solo he escrito 3, porque he empezado a escribir muy tarde, siempre para mí es como un misterio. Y cuando terminé el segundo, Los senderos del mar, mi viaje a pie por la costa vasca, dije, bueno, ¿y ahora qué voy a escribir? No tienes que hacer mucho esfuerzo porque hay algo mágico que te empieza a envolver. Y en esta ocasión fue una conversación que tuve hace como 20 años con mi profesora de griego moderno, Clery Skandami, que un día de invierno, me acuerdo, una noche de estas que llovía triste, empezó una clase de una forma como muy teatral y dijo, hay otra Grecia, una Grecia que no sale en las guías turísticas, que no está bañada por el sol. Siguió diciendo cosas, la niebla, no sé qué, y luego añadió, es la Grecia de Theo Angelópulos. Y ahí se quedó. Yo no me volví a acordar de eso, pero vamos. Y cuando terminé el segundo libro, sin más, aquella frase volvió a mí. Y dije, es la Grecia de Theo Angelópulos. ¿Y qué Grecia es esa? Quedé con ella y la sometí a un interrogatorio y empezamos a hablar de Macedonia. Para mí Macedonia era otro misterio. Sabía dónde estaba, había subido al Monte Olimpo, pero ni siquiera era consciente de que el Monte Olimpo pertenece a Macedonia, para que veáis que mi desconocimiento. Y de repente dije, voy a descubrir esa Grecia. Y así empezó mi recorrido para escribir este tercer libro, ¿no? Es todo algo muy, muy misterioso y la escritura de cada libro es como un viaje que emprendes y que en realidad no acaba nunca, porque te va llevando, hoy me ha traído aquí, mañana me llevará, acabo de venir de Tenerife, es algo maravilloso. Te va llevando y te va llevando. Necesitas un acontecimiento disparador, ¿no? Un catalizador de... Es un misterio, no sé, el cuarto libro, ya tengo algo en la cabeza también, pero es muy, muy tenue, muy nebuloso, pero creo que ya me va envolviendo también, pero no se puede decir. En Los senderos del mar, si recuerdo bien, es un olor, ¿no? Es un olor. De una calle de Biarritz. Una calle de Biarritz. Yo pasaba los veranos en Anglet, ya sabéis, entre Biarritz y Bayona, ¿no? En un colegio que ya no existe y de monjas. Y bueno, que eran unos veranos maravillosos. Recorría toda la costa en mobilet con diferentes chicos y nos bañábamos en Biarritz. Y una vez, recuerdo una cosa que no es nada trascendente. Yo iba por una calle, tendría 12, 13 años. Una calle era después de comer y de repente me envolvió un olor, pero tampoco era un olor ni bueno ni malo. Era un olor, podría ser salitre mezclado con humedad, con olor a mar, con no sé lo qué, pero se me quedó dentro de una manera que yo cuando quería evocar mi adolescencia recordaba aquel olor. Y cuando terminé el primer libro, ese mismo olor volvía persistentemente y dije, en Biarritz hay algo para mí, hay algo esperándome. Entonces cogí un tren o no sé cómo, llegué a Biarritz, por supuesto no encontré ni la calle ni volví a oler aquello, pero me dije, cuando me encontré con el mar, con las rocas, con la costa, dije, eso es lo que quiero hacer. Quiero recorrer la costa vasca de punta a punta y escribir sobre lo que encuentre en el camino. Entonces, en el camino encontré tantas cosas, tantos tesoros, porque para mí la costa vasca eran lugares que cogíamos el coche y íbamos a nadar, hoy aquí, hoy allá, a la playa, o a comer un rodaballo a Guetaria. Pero me reencontré realmente con lo que es una costa, con ese diálogo entre el océano y la roca, la arena, los surfistas, la lluvia, el viento. Bueno, fue algo maravilloso, con una mochila, yo sola, creo que estuve 15 días. No se necesita tampoco mucho más, tampoco es ninguna proeza deportiva,
pero para mí fue algo absolutamente revelador y lo recogí ahí. Y como te comentaba antes, descubrí cosas tan mágicas como saber cuánto tiempo tarda una gota de agua en el océano en recorrer el planeta. Porque lo que se llaman los senderos del mar es porque también una de las cosas que aprendí es que en los océanos hay autopistas, muy, no sé a qué altura estarán, pero autopistas de agua que están absolutamente conectadas con el clima. Y una gota de esas autopistas tarda 1000 años en recorrer el planeta. Entonces todo era tan poético, todo era tan... cómo se forma un grano de arena. Bueno, que me pareció maravilloso y me lo pasé muy bien. Y... Bueno, puede que no sea ninguna proeza deportiva, pero tampoco está exenta de sus riesgos y hay que perderse un par de veces. Bueno, sí. Aunque perdí alguna vez porque, fíjate, hay parte era Camino de Santiago, entonces había gente que se dedicaba a cambiar las señales del Camino de Santiago para que se perdieran los peregrinos. Y lo comenté y me decían que sí, que hay pueblos que se tienen envidia. Y me perdía más tontamente llegando a Ondarroa, me parece, o sea, una cosa tontísima. Bueno, pero esas anécdotas, o cuando coges un autobús para saltarte una etapa, pero esas pequeñas anécdotas le dan también mucha gracia al relato y también aparecen en tus encuentros en el norte de Grecia. Pero bueno, también quería mencionar que entre esos libros que están incluidos en tu libro está la guía de Ander Izaguirre, que te ha tenido a bien visitarnos. Gracias, Hola, Ander, por acompañarnos en ese viaje. Es una guía estupenda. Hombre, para mí fue, vamos, fundamental. Y porque iba conmigo y conocía gente que también iba con la misma guía y nos encontrábamos en los bares. Era muy, muy divertido, ¿no? Y nos perdimos alguna vez, ¿eh? Y al mismo tiempo te encuentras con gente, con tu presente, pero estás todo el rato volviendo al pasado, ¿no? Bueno, el Flysch tiene un papel, es uno de los elementos centrales, ¿no?, de tu libro, pero en el viaje griego, pues casi aún más, ¿no? O sea, estás haciendo una excursión, digamos, nos la estás contando, pero al mismo tiempo estás volviendo hacia atrás continuamente, hacia tu propia infancia, tu propia historia, pero también la de todos. Y ese vaivén es delicioso, ¿no? Puedes pasarte 2 o 3 páginas hablando de las corrientes oceánicas, pero luego hablamos de los registros geológicos que se han quedado en el Flysch de Zumaya. Sí. Y claro, cuando nos llevas a Macedonia, pues entramos con palabras mayores, ¿no? Es un viaje hacia atrás en el tiempo, hacia elementos muy antiguos, por lo tanto, y ni siquiera antes de llegar a Macedonia y antes de pisar Macedonia, nos has llevado durante todo un capítulo por Macedonia a través de la mitología y la historia, ¿no? Y bueno, ahí en ese primer capítulo pues hay un gran personaje, ¿no? Está Alejandro y todo lo que rodea a Alejandro, ¿no? El macedonio de los macedonios es Alejandro Magno, es que es una presencia allí. Y lo primero que hice, mi primer viaje a Macedonia, porque he hecho varios, ¿dónde voy?, pensaba yo, ¿por dónde empiezo? Bueno, no conocía nada de verdad, ¿eh? Y dije, ¿dónde voy a ir? A Pela, que es la ciudad donde nació Alejandro. Está en medio de una llanura. Cogí el coche, llovía, pero a cántaros de una manera. ¿Y qué queda de Pela? Pues quedan en pie 4 columnas exactamente, imaginaros, en una villa llamada la Villa de Dioniso, que debió ser inmensa y bellísima, un suelo de mosaico con una representación del dios Dioniso subido en un guepardo. Y no queda nada más. Hay un museo maravilloso, lleno de tesoros, pero lo que he descubierto es que con fondos europeos están intentando hacer una especie de parque temático centrado en Alejandro Magno, lo cual no sé hasta qué punto perderá el encanto que tiene aquello. Espero que no, espero que lo hagan bien. Están intentando, si no reconstruir, sí levantar el palacio que existía, el Palacio de los Reyes de Macedonia, que era uno de los edificios más inmensos de la antigüedad, pero algo impresionante, con unas escalinatas, unas puertas, en fin, y lo están intentando, eso,
vender, digamos, la imagen de Alejandro, porque es que es muy fascinante, ¿no? De momento, yo cuando estuve no hay casi nada y a mí me gusta más así. Me gusta llegar a un lugar y aunque esté todo derruido, sacar mi imaginación. Eso sí, tienes que ir habiendo, digamos, leído un poco qué te encuentras en Pela, ¿no? Porque si no vas y ves una llanura desolada. Pero si sabes lo que existía allí, es que te quedas... No sé, yo es que también le echo mucha imaginación, ¿eh?, a las cosas y realmente me impresionó mucho, aunque la guía decía que era una llanura desolada, ¿no? A mí me pareció un lugar impresionante, ¿no? Y si luego de Pela vas a un lugar que se llama Vergina, que fue la primera ciudad de los reyes de Macedonia, antes de Pela, la más antigua, y allí puedes ver la tumba del padre de Alejandro, de Filipo II de Macedonia. Eso es una de las cosas para mí a nivel arqueológico más impresionantes que hay en Europa. Cuando se descubrió en los años 60, se comparó el descubrimiento de la tumba de Filipo con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón por Carter, ¿no? Y es que realmente es algo, cuando entras te quedas sin habla. Además lo han reconstruido muy bien. Son tumbas subterráneas, como son túmulos, entras, te sumerges bajo tierra, está todo maravillosamente iluminado y vas viendo lo que era su tumba y todo el ajuar que le pusieron, ¿no?, para que viviera el resto de la eternidad con todas sus armas. Incluso hay un lecho mortuorio en el que quedan 3 cabezas de marfil talladas, que son los retratos auténticos, cómo era físicamente Filipo, que le faltaba un ojo de un lanzazo que le dieron. Entonces está Filipo con su ojo ciego, al lado está su mujer Olimpia y luego está Alejandro, están los 3. Entonces te quedas, porque eran ellos, o sea, eran sus caras, ¿no? Entonces, bueno, mi viaje era ir de descubrimiento en descubrimiento. Después de visitar esta tumba, visitas las tumbas macedónicas. Y es lo que cuento en el libro, que fue algo... Sí, de eso quiero hablar después. Pues te dejo. Esta sección Tú de Vergina córtame. para mí fue maravillosa y ahí fue el momento en el que ya no pude otra cosa que empezar a mirar en Wikipedia y ver fotos. No hace falta, porque tu libro precisamente despliega sensorialmente un montón de recursos para hacernos imaginar eso que estás imaginando tú sobre el terreno, ¿no? Pero bueno, yo a esas alturas ya estaba obsesionado y tenía que ver la cara a Filipo, ¿no? Entonces me metí ahí. Pero bueno, esperemos que no llegues a Alejandrolandia, ¿no? Porque... Está muy avanzado, pero bueno, si lo haces bien... De momento lo que han hecho está muy bien hecho, con un gusto... Estamos en un museo. Yo también quería subrayar esta virtud de tus libros. Parece fácil escribir así, pero no lo es. A los que nos interesa, por ejemplo, la divulgación científica, tú estás haciendo divulgación científica, estás utilizando pues, bueno, materiales o leyendo a otros divulgadores científicos como Bill Bryson y integrando eso. Y eso es muy importante porque integras, por un lado, ciencias y letras, ¿no? Esas disciplinas que nos han dicho que hay que elegir una y por qué. Es que yo soy de letras y siempre he sentido mucha congoja por mi falta de formación científica, entonces lo compenso leyendo todo lo que puedo. Hace poco he leído hasta un cómic francés que explica el universo cuántico. No he entendido nada, aunque sea un cómic, porque es tan contraintuitivo que es muy difícil de comprender, ¿no? Pero es que me apasiona. Y por eso el viaje este a pie fue, digamos, la excusa para entender, ¿no?, los funcionamientos de los océanos, de los vientos, del clima. Entonces... Y en Grecia, bueno, lo que estás tratando de entender, claro, son estratos muy profundos de nuestra cultura, ¿no? Y ahí estás jugando con materia difícil, pero lo explicas yo creo que muy bien, cómo, por ejemplo, y te manejas con literatura pues un tanto ya un poco más especializada, ¿no? Pues por ejemplo el libro de Dodds, de los griegos y lo irracional, para explicar esa tensión entre la Grecia del norte que tú la asocias pues, a Dioniso, ¿no? Pues a la violencia, a lo dionisíaco. En contraste con esa otra más solar, con la que igual estamos más familiarizados. Que, ojo, era igual de violenta. Te quiero decir que el norte y el sur
Lo que pasa que los reyes de Macedonia, mientras las polis griegas del sur, digamos, habían inventado la democracia, eran, digamos, un poquito más, no sé si decir civilizado, porque consideraban a los macedonios unos bárbaros, todavía unos bestias, y no era cierto, porque eran de un sofisticado en sus palacios impresionantes. De hecho, Eurípides, cuando fue allí, se debió quedar de piedra, ¿no?, invitado por el rey de Macedonia. Pero bueno, entre el norte y el sur de los países siempre suele existir este tipo, ¿no?, de... Pero hablando de lo que has dicho de Grecia, ¿no?, Grecia como un todo, yo creo que es algo que llevamos inscrito en nuestro ADN, a flor de piel. Yo creo que todos los europeos, ¿no?, porque yo creo que todo lo bello y todo lo artístico, todo lo maravilloso, lo poético que ha creado el ser humano nació en Grecia. Y eso lo llevamos a flor de piel. Entonces yo cuando voy allí... todo lo terrorífico y todo también, lo... por supuesto. Entonces yo creo que, bueno, eso lo llevamos y a mí eso, si queréis, os cuento cómo fue. Antes me has hablado del espíritu del lugar. Yo desde muy joven, no sé con cuántos años hice mi primer viaje a Grecia, pero me pasó una cosa que no olvidaré jamás y que me marcó para siempre, ¿no? Primero os hablaré de la experiencia de Lawrence Durrell. Cuando él viajaba desde Brindisi a Corfú por encargo de su madre Luisa para buscar una casa para instalarse con la familia, que los conoceréis de la serie maravillosa Los Durrell, aunque en realidad Larry viajaba con su mujer, con Nancy, los dos tenían 21 años. Eso en la serie a ella la han suprimido, pero vamos, la realidad es que fueron Nancy y Lawrence a abrir camino a buscar una casa, y cuando iba en barco, habían salido ya de Brindisi y se internaban ya en aguas griegas, él escribe su primera frase del libro La celda de Próspero, dedicado a Corfú, dice: en algún lugar entre Calabria y Corfú se encuentra realmente el azul. Cuando nos alejamos de las desoladas costas de Calabria, uno se encuentra con el corazón de las cosas. Es su primera frase. Entonces, ¿qué le pasó a Lawrence Durrell? Que le había salido el espíritu del lugar, el tremendo, el potente espíritu del lugar que existe en Grecia, se le apareció ya en el barco. Entonces, a mí, cuando yo tenía, pues no sé cuántos años tendría, 21, 22, hice un viaje en verano con un amigo, estábamos ya en la universidad, me acuerdo que pasamos muchísimo hambre, y yo iba en un barco, íbamos desde Naxos a Morgós, íbamos un recorrido entre islas. Yo iba apoyada en la cubierta, mirando, y el paisaje en el Egeo son islas, islas, el horizonte está lleno, ¿no?, de esos montículos a diferentes distancias. Y en un momento dado, yo estaba allí totalmente concentrada en aquel paisaje, tuve una de esas experiencias maravillosas que se tienen de vez en cuando en la vida, en la que dejé de estar en aquel barco, el espacio y el tiempo se difuminó y sentí algo que no había sentido en mi vida. Y luego, pensando en ello, dije, el espíritu del lugar me vino a saludar. El espíritu griego se me reveló. Entonces, es algo para mí un tesoro. Yo por eso he ido tantísimas veces a Grecia, es un país que no me canso, y cada vez que vuelvo se renueva esa emoción. El otro día que fui a una biblioteca en Olot, en el norte de Cataluña, me preguntaba un señor, pero ¿usted no ha tenido nunca una mala experiencia en Grecia? Porque me veía tan entusiasta y yo tuve que hacer memoria y dije, pues lo siento, pero no. Y no es porque, claro que me pueden pasar cosas malas, pero bueno, nunca me han pasado, sino que siempre sentí una conexión fortísima. Y cuando fui a estudiar griego a la Escuela de Idiomas de Barcelona, descubrí que ahí había un montón de gente que había hecho un viaje a Grecia y se había enamorado. Como te enamoras de una persona, te enamoras de un país, de un paisaje. Y estábamos todos ahí aprendiendo griego. Entonces fue un descubrimiento, ahí estábamos todos. ¿Y tú dónde has estado? No sé qué. Es como una especie de secta de enamorados, ¿no? Es algo muy bonito. Y mi profesora Clery, que sigue dando clase todavía, me dice, cada año se me renueva la secta, ¿no? Es algo maravilloso. Si me permites jugar un poco con la imagen y siempre
también tiene sus sacerdotes, ¿no? Esta secta, ¿no? Que serían en este caso los guías, ¿no? A mí me ha gustado mucho en Tierra de Dioniso Eva. el homenaje que le haces a una guía. Es maravillosa. Entre tantas, ¿no? Pero ya era hora, ¿no? Pues que alguien... también a aquellos que escriben las guías, ¿no? Pero depende tanto de alguien, de que te encuentres con alguien que con ese entusiasmo... Imagínate, yo acababa de ver, no sé qué, la tumba de Filipo, y había un teléfono en mi guía que decía, llame aquí si quiere visitar las tumbas macedónicas. Una se llamaba la tumba del juicio, la tumba de las palmetas, y pues me voy, llamé. Y me dice, ¿dónde está tal sitio? Pues la espero dentro de 1 hora. Entonces me metí en el coche, seguía lloviendo, y llegué a la cita y me aparece un personaje, era una mujer, no sé si era joven, mayor, vestida como muy extravagante, como vestida de blanco, con un turbante en la cabeza, llevaba colgando muchas llaves y con perros, 2 perros. A mí me encantan los perros, entonces enseguida empecé a tocar los perros y de dónde vienen o cómo se llaman. Y bueno, así conocí a Eva y me llevó a la primera tumba, que se llamaba la del juicio. Y era ella muy dramática, me dice, espera aquí, que ella abajo sacó las llaves, abrió un portón de hierro y me hizo esperar fuera. Y luego abre muy poquito y me metió, y toda a oscuras, cerró la puerta y me mantuvo unos segundos así en la oscuridad. Y luego dice, nato fos, hágase la luz, y encendió la luz. Y de repente me encuentro en mi primera tumba macedónica, que son palacios perfectos, pero construidos para estar ocultos toda la eternidad, lo cual eso también habla del espíritu griego. No construían nada para que se viera, ni para decir cómo somos, ¿no? Sino todo en honor del difunto. Y toda aquella belleza se había mantenido miles de años oculta. Bueno, luego los ladrones de tumbas han hecho desastres y por eso las han ido descubriendo, ¿no? Pero yo me quedé, entonces ella me empezó a hablar como las guías, esto, lo otro, este es el juez, el otro mundo. Yo no escuchaba nada, yo estaba con la boca abierta y entonces me vio tan impresionada cuando salimos que me dice, bueno, veo que estas cosas te gustan mucho, ¿eh? Me dice, voy a hacer una excepción y te voy a llevar a ver la de las palmetas. Y yo sabía que la de las palmetas las ven todos los turistas, pero me gustó mucho que fuera tan dramática, ¿no? Y nada, cogimos a los perros que nos estaban esperando y fuimos a ver la tumba de las palmetas. Otra maravilla. También lo mismo, bajar escaleras, sumergirte bajo tierra. Y en esta había, en el frontón del templo, había una pareja, él y ella, apoyados, mirándose, y luego todos los costados había unas pinturas de Perséfone raptada por... ¿Quién era? Plutón, ¿no? No, Hades, ¿no? Por Hades. La llevaba en brazos, ella... Sí, al inframundo, bueno, digamos. Y la pintura estaba perfecta. Entonces, era una emoción estar allí. Y además estaba yo sola, que eso también... Sí, a eso iba, porque además de sus sacerdotes o sacerdotisas, esta religión, digamos, entre comillas, también tiene sus sacramentos, ¿no? Y he comprobado que lo dices en los 2 libros, además, así que para ti debe ser importante. En los 2 libros mencionas que son necesarias 3 cosas. Estar solo, estar en silencio y la tercera es no tener prisa. 3 cosas muy difíciles de tener en la manera de viajar que tenemos hoy día o que teníamos hoy día, ¿no? Pero eso no lo digo yo, eso es de mi maestro Lorenz Darrell también, para quien él siempre decía, Italia está llena de los monumentos más maravillosos, ¿no? Desde el Renacimiento y tal. Pero en Grecia, ¿qué quedan? Ruinas, porque la han devastado. Entonces, de Grecia lo que tenéis que buscar es el paisaje. Y es cierto, el paisaje, según cómo vayas, te habla. Pero para eso también tienes que estar mejor solo, en silencio y no tener prisa. Él dice que 20 minutos de estar en un lugar de esa manera, que hacen más para tu espíritu que leerte 20 tomos de una enciclopedia sobre Grecia. Porque es verdad, hay tanto, o sea, se respira tanto el pasado,
es tan misterioso, ¿no? No sé, además, Grecia es un país, para los que nos gusta andar, sobre todo, la gente está concentrada en Atenas y en Tesalónica. El resto del país es muy solitario, es muy montañoso, es de los países más montañosos de Europa. Entonces, caminar por allí, por senderos de montaña, es de las experiencias para mí más, porque hay mucha fauna, hay mucha soledad, y a mí me han pasado, bueno, y luego está ese milagro que siempre cuento que sucede en Grecia, ¿no? Que son esas pequeñas iglesias bizantinas que existen en casi todos los lugares. Bueno, en los pueblos, por supuesto, hay pueblos pequeñitos con 200 iglesias bizantinas, por ejemplo. Pero en todas las montañas, vayas donde vayas, de repente aparece una, en un sitio impresionantemente solitario. Entras y está todo limpio, como si alguien acabara de barrer, y hay una lamparita encendida de aceite. ¿Quién las enciende? Entonces yo pienso, esa lamparita se mantiene encendida desde la antigüedad. Los que llamamos paganos, los que adoraban a otras divinidades, encendían esos mismos fuegos porque tenían nuestros mismos miedos, nuestros mismos anhelos. Entonces, para mí, Grecia, sobre todo, siempre lo concentro en esas pequeñas lamparitas, esas que siempre están abiertas, además, esas iglesias. Es algo, digamos que la religión ortodoxa está muy viva, a diferencia, ¿no?, de, digamos, A eso vamos a ir enseguida cuando entremos en Athos, o bueno, si nos dejan entrar, ¿no? Me encanta el tema, como has podido comprobar en el para libro. terminar con esta analogía, digamos, religiosa, seglar, si quieres, la peregrina de la belleza siempre va buscando eso, ¿no? Pues una epifanía, una revelación, alguna clase de enseñanza. En este libro, yo al menos la he encontrado justo después del episodio de Vergina, cuando te fijas al borde del camino en una pequeña flor de azafrán, que luego vuelve a aparecer, que luego inmediatamente contrastas con un sicomoro que según, pues no sé si nada menos que con el Genofonte, sicomoro de Jerjes. Jerjes Yo soy así, de se exagerada. quedó 3 Sí. días ahí acampado solo Sí. para contemplarlo, ¿no? Para mí ese es el clímax de tu libro. O sea, Sí, pero has dicho, no hay que buscar nada de eso. Si buscas ese tipo de experiencias, nunca las tendrás. Es algo muy misterioso también. Bueno, es que a mí me gusta mucho, igual os estoy diciendo mucho lo de misterioso, pero es cierto. Si tú vas buscando algo deliberadamente, no sé. A mí todas estas cosas me pasan cuando lo de la flor de azafrán, por ejemplo. Yo estaba caminando por un lugar, entre dos pueblos, un camino, no había nadie, y viene un señor hacia mí corriendo. Me dice, no siga, que me acaba de salir una manada de perros muy peligrosos. Entonces dije, uff, y me di la vuelta. Pero en vez de volver de donde venía, cogí un caminito que subía. Y yo sabía que subiendo me iba a encontrar nada menos que con el teatro del Palacio de Vergina, donde fue asesinado Filipo II. O sea que el lugar ya era... Entonces iba caminando, en la tarde estaba cayendo y vi en un recodito del camino un crocus, no sé si una flor de azafrán, esas que son, bueno, que suelen ser amarillas o son... Esta era rosa y brillaba al sol de la tarde y me pareció tan lindo que me senté a su lado. Y bueno, y allí me pasé un buen rato practicando eso de estar callado, dejar que transcurra el tiempo y de una manera es como dejar que el paisaje entre en ti, ¿no? Y luego ya me levanté, me encontré con una tortuga, la saludé y ya me retiré, ¿no? Porque ya se estaba haciendo de noche. Entonces, bueno, es una mezcla de buscar y de dejarte sorprender también. Y esa búsqueda del espíritu del lugar, ¿no?, que también aparece en tu otro libro, tiene también una última tentación, ¿no?, la tentación de quedarse, tal vez, ¿no? Yo pensaba en eso al leer el penúltimo capítulo que dedicas al monte Athos y a toda su historia, que la verdad es que es fascinante también. Pero claro, Athos es tu objeto de deseo nunca alcanzado, ¿no? Y debe seguir siéndolo, como digo al final. Bueno, lo pronuncias muy bien, lo pronuncias en griego, Athos. Yo lo digo Monte Athos, porque aquí es como lo decimos, o sea, que como queráis. Pero mi pasión por el Monte Athos es tan enorme que cuando le presenté el manuscrito a la editora,
me llamó y me dice, María, es fantástico, pero has escrito un libro dentro de un libro. Y me quitó 11.000 palabras del capítulo del Monte Athos para que veáis si me había pasado, porque es que es un tema que me apasiona. No sé por qué. Y encima es un lugar que nunca he visto. Pero primero yo creo que me apasiona porque sé que es de esos lugares en los que el paisaje griego queda intacto, precisamente porque es un lugar monacal. Entonces son bosques de castaños centenarios, senderos que los peregrinos o los hombres pueden recorrer de monasterio en monasterio. Hay 20 y pedir alojamiento y comida. A los católicos solo les permiten estar 3 días, los ortodoxos pueden estar el tiempo que quieran. Entonces, claro, yo me imagino, he leído tantos relatos de viajeros que han hecho ese viaje y, bueno, que sé lo bien que se come, cuál es el monasterio en el que mejor se come, en el que mejor se duerme. Y digo en el libro que si me soltaran en paracaídas y me dejaran, bueno, yo con una brújula llego a cualquiera, vamos, es que me lo sé de memoria. Incluso estuve planeando con una amiga montañera, con Eva, colarnos de noche en un barco y subir, porque para más INRI, la península de Monte Athos está rematada por una montaña de 2.082 metros. Es una pirámide blanca, refulgente, que todos los marinos ha sido, digamos, el hito, ¿no?, de la navegación en el Egeo. Y decíamos, ¿y si subimos y bajamos a todo correr? Pero nos dimos cuenta que pasábamos cerca de monasterios y nos iban a pillar y íbamos a hacer el ridículo porque, vamos, los monjes te echan una multa, sales en los periódicos, o sea, iba a ser espantoso. Y lo dejamos correr, ¿no? Pero lo vi desde un barco, que es como podemos las mujeres, a 500 metros, y así todo fue tan emocionante que es tan bello, porque son fortalezas al borde del mar. Bueno, otras hay, las que no pude ver porque están en el interior. Son fortalezas, además, están pintadas de colores, rosa pastel, verde, hay almenas, hay torres de defensa. ¿Por qué? Porque los han estado invadiendo y atacando desde el siglo X, los piratas, los corsarios. Los cruzados en 1204 arrasaron totalmente. Los catalanes. La compañía catalana son los que peor, los que más eran una compañía de mercenarios que quedaron después de algún trabajo que les encargó un emperador, quedaron por ahí sueltos y se dedicaron durante 2 años a asolar Monte Athos, hasta el punto que fue muy gracioso, fue un cantante catalán al Monte Athos y el monje le preguntó, ¿y usted de dónde es? Y dice, yo soy catalán. Cogió, fuera, lo metió en un barco y lo echaron. Entonces el tío volvió a Barcelona o de donde fuera y lo contó. Y qué bochorno. Entonces fue una delegación de la Generalitat al monasterio de Batopedi, que es el más rico, dieron 200 y pico mil euros para hacer una torre, reconstruir una torre, hicieron una ceremonia de pedir perdón y el abad de Batopedi, con mucha gracia, les dijo, han tardado 1000 años en repararlo, pero esto no sé qué. Bueno, se dieron la mano y ahora ya los catalanes les dejan ir. Pero fue una cosa bochornosa porque, vamos, y eso lo cuento y les hizo mucha gracia. Salió en La Vanguardia y así. Bueno, quizás por todo eso, bueno, yo subrayo un pasaje ya al final, ¿no? Y con esto yo creo que igual podríamos ya dar la palabra ya al público. En ese capítulo escribes, escuché todo lo que ese memorioso paisaje de rocas, bosques, calas recoletas y caminos antiguos me contaba. Cerré los ojos y por un instante sentí que yo había estado allí, en Athos, y que el paisaje me saludaba. Porque las personas olvidamos, pero los paisajes tienen memoria, ¿no? Así que, volviendo al tema de Literactum de este año. El paisaje me saludaba, creo que además habría que entenderlo casi como el sentido etimológico de la palabra salus latina, ¿no? O sea, te saluda y te salva también, ¿no? Porque hay, en todo este capítulo de Athos está ese tema de qué es lo que el paisaje nos hace, ¿no? ¿Por qué se encierra una persona, una comunidad en esa península a vivir el resto de su vida, ¿no? Bueno, ¿cómo te transforma el paisaje, no?
Y yo me pregunto muchas veces, ¿qué es lo que me pasa a mí, ¿no? Ante el paisaje griego? Y no te creas que lo sé responder. Digo, ¿soy yo proyectando todas las cosas que he leído desde pequeña? Mi primer libro que me regalaron era de mitología griega. ¿Soy yo proyectando cosas? ¿Es el paisaje que me está narrando? Entonces es la interacción, ¿no?, entre lo que yo proyecto, lo que el paisaje me da, pero es algo que me pasa casi sobre todo en ese país, ¿no? Entonces, bueno, es algo por lo que lo quiero mucho y me gusta volver y estoy segura que todavía pues me dará sorpresas, porque, bueno, creo que conozco mucho, pero en un país nunca lo terminas de conocer, ¿no? Por ejemplo, me queda sin conocer Tracia, que es la siguiente, es la región ya más remota, más desconocida, la que es frontera con Turquía. Ese es otro mundo aparte, es muy turco, quedan pueblos de montaña en las que sobre todo se habla en turco. O sea que todavía tiene muchas... Eso esperamos tus lectores. Bueno. Así que tenemos un micrófono en la sala. Yo pediría que si alguien quiere hacer una pregunta o un comentario, espere a que le llegue el micrófono. En atención tenemos aquí en la tercera fila. Que espere a tener el micrófono en atención a las personas que lo están siguiendo online. Mascarilla. No puedes. No puedes. Con esto tiene mérito. Es horrible, sí, pero bueno. Bueno, yo si algo quiero es darle las gracias por sus libros. Bueno. Y darle las gracias porque para mí han sido una compañía y un descubrimiento de ese feeling, de esa sensación de... Vamos, yo emprendí un viaje hace también años, concretamente en velero. Recorrimos el Mediterráneo desde Francia hasta Grecia, recorrimos toda Grecia. He vuelto también recurrentemente y primero fue la idea de ir a Grecia, navegando, intentar descubrir todo aquel mundo clásico, y por el camino me salió a visitar su libro de Peregrinos de la Belleza, que leí entusiásticamente mientras recorríamos la costa italiana, y dejé incluso la parte de Grecia, dije, esta la leeré cuando llegue allí. Y luego apareció, y entonces conecté, enseguida sentí esa proximidad, esa sensación que ha descrito usted muy bien, mucho mejor que yo, por supuesto. ¿Me podéis tratar de tú, por favor, eh? Sí. Sí, por favor. Bueno. Os lo ruego. Pero creo que me sirvió, todo su libro me sirvió como fue como si llegara en el momento exacto para entender mejor lo que iba a pasar en Grecia, ¿no? Y es una sensación, todo es un mundo de sensaciones. Desde luego está el paisaje, está la belleza, está la historia, que también te acompaña, y hay un montón. Y creo que sus libros reflejan perfectamente toda esa sensación que se tiene al viajar por ahí. Y quería darle las gracias por sus libros. Pues no sabes lo que te lo agradezco, porque, bueno, lo que decía antes, he empezado a escribir tarde, gracias a la crisis económica, porque me quedé casi sin trabajo, soy traductora y de repente no había encargos, ¿no? Y mi marido me dijo, pues ya ahora tienes tiempo, todas las libretas que tienes por ahí, sácalas. Y así con mucho miedo. ¿Y cómo se escribe? Pues empieza, me decía, sujeto, verbo y predicado. Y así empecé, sujeto, verbo y predicado. Y bueno, entonces, pues conocer ahora realmente a vosotros, a los que me leéis, bueno, siento una gratitud inmensa y es muy emocionante. Por eso digo que es un viaje, escribir un libro que no acaba. Te va llevando, y todo esto forma parte del libro, además, no es solo escribirlo, ¿no?, en la soledad. Son los viajes que haces para escribirlo, o sea que es estupendo. Te doy las gracias yo a ti también. Bueno, los festivales de literatura son eso, ¿no? Un encuentro entre autores y público, y creo que en la segunda fila hay otra persona que quiere hablar. Hola, buenas tardes. Hola. Te he entendido que todo el paisaje habla. ¿Todos los paisajes hablan? No. A mí, por ejemplo, ¿qué quieres que te diga? Me llevas, no voy a dar nombres, pero bueno, ¿te parece? A mí no me llama la atención, por ejemplo, ir a Argentina. ¿Por qué? Porque no sé nada. Tampoco sabía nada de Macedonia, pero es que en Grecia hay algo ya, como os he contado, que desde muy joven, para mí hay paisajes que no tienen relato, y podría decir muchos. Entonces, por eso tampoco me importa no ir, ¿no? Entonces, yo creo que no todos te hablan. ¿Y por qué te hablan unos sí y otros no? Pues por eso, porque unos tienen relato
porque bien o te han llamado por algo. Hay gente que va a China, por ejemplo, y se vuelve loca de la emoción. Se hacen sinólogos, aprenden la lengua. ¿Qué pasa? Eso no se sabe, es muy curioso, ¿no? Es lo bonito, es misterioso. Otros van a, no sé, Japón. Hay mucha gente que se enamora de Japón, ¿no? Y aprenden también la lengua, viajan, aprenden las ceremonias, los ritos. Es curioso, hay pasajes que te hablan y otros que no te dicen absolutamente nada. Entonces creo que si me has preguntado si todos te hablan, yo creo que no. Por lo menos a mí. Por favor, el micrófono. Mar, Con el micrófono, por favor. recordando tu libro de Senderos del Mar, yo pensé, antes de conocerte como ahora, que la geología en aquel libro me entusiasma. La geología, ¿no? Nos llevaste a los lectores también a recordar todo eso. Entonces, para ti es como una parte, es historia también. O sea, que igual yo digo, pues en un paisaje donde solo hay una roca areniza, te sugiere algo, sin embargo, pues paisajes urbanos modernos no me parece que te puedan interesar. Pues sí, por ejemplo, Nueva York me parece una ciudad fascinante y volvería a Nueva York. Londres me entusiasma, sí que me gustan también las ciudades, muchísimo. Es otro tipo de paisaje, ¿no? Pero es el paisaje urbano y el otro, que has hablado tú ya de una sola, has dicho una roca además, es otro paisaje, ¿no? También te puede... Es que es la lectura que tú hagas, ¿no? La lectura, lo que tú pongas y lo que ese paisaje te dé. Hay ciudades que me horrorizan y que estoy deseando marcharme, ahora no sé decirte, y no voy a dar nombres, ¿no? Pero digo, uff, yo aquí no aguanto, ¿no? Porque, no sé, te sientes incómodo. Y otras, sin embargo, me apasionan. Y lo mismo, lo de los paisajes de la naturaleza, ¿no? Y el de las rocas, el de la Costa Vasca, para mí fue eso, un pretexto para hablar de algo que me gusta mucho, que es la geología. La historia de la Tierra en las piedras, ¿no? Y ya lo que tenemos aquí, en Guipúzcoa, ese tramo de 8 kilómetros que vienen geólogos de todo el mundo a estudiar la historia del planeta y ahí pueden, con unos martillitos y sacando muestras, saben los cambios climáticos que ha habido, que no sé si han contabilizado 5 o 6, los cambios de los polos, porque los polos nunca están el norte arriba y el sur abajo, también van rotando y eso está grabado en esos 8 kilómetros. Entonces, descubrir todo eso, que es un enorme libro de piedra, pues para mí también fue algo, y luego lo recorrí en marea baja, que es como hay que hacerlo, ¿no? Y teniendo cuidado, claro, que no te suba la marea, porque no hay muchos sitios por donde escapar, pero es un viaje corto, pero un viaje en el tiempo increíble, ¿no? El del Flysch. Entonces, bueno, Supongo que has hecho otros viajes y que no todos llegan al libro, ¿no? Y estos dos no, claro. Son viajes, supongo que para ti especialmente significativos, especialmente felices, tal vez. Para mí la clave, un poco entrando también en esta pregunta, que para mí es importante, ¿no? ¿Por qué unos sí y otros no? Al menos en tus libros estableces desde el principio que tienes una relación personal con esos paisajes y que está mediada por otras personas, ¿no? A mí eso me gusta muchísimo, que no te guardas, no te atribuyes todos los... Le das a Eva su teatralidad. Estás constantemente reconociendo... Los animales que me encuentro en el camino ese son papel de mediadores. Importantísimos también. Yo soy muy animalera, entonces... O Beltri, tu compañero mi compañero que es de Donosti, es el que hizo las fotografías tan preciosas. Sí, claro, es que no soy yo sola, es el mundo que me rodea, todo constituye, ¿no?, parte del viaje y lo enriquece. Si no, sería yo una marciana por allí caminando, ¿no? Entonces, claro, yo voy, cuando decíamos lo de ir solo, ¿no?, vas con las antenas mucho más aguzadas, estás mucho más receptivo a todo. Desde que te levantas, todo te va hablando y sin darte cuenta te vas impregnando de ello, ¿no? Si viajas con más gente, pues siempre hay comentarios, esto, lo otro. Por eso era importante lo de la soledad, el silencio y el quedarte quieto. Por eso hablo también en mi libro, en el de Dioniso, mucho de los bancos. Esos bancos que me van poniendo estratégicamente en ciertos lugares para que yo me siente y me quedo allí, pero vamos,
por ejemplo, en Estágira, donde nació Aristóteles. Bueno, menos mal que le mencionamos porque... Bueno, es que Aristóteles es otro de mis héroes. Y aparece en los dos libros, Y además. fui además a visitar su ciudad, que dices, estar en la ciudad que nació Aristóteles, es que para mí ya es algo maravilloso, ¿no? Entiendes por qué le gustaba tanto la vida natural. Fue el primer, digamos, naturalista de la historia. Y lo poco que se sabe muy poco que Aristóteles escribió muchas más palabras sobre la historia natural que sobre filosofía o poesía. Tiene una obra muchísimo más voluminosa. ¿Por qué? Porque nació al borde del mar. Y yo estaba en un hotelito muy cercano a Estágira y me iba a bañar a una cala, que yo la llamaba la cala de Aristóteles, y no había nadie tampoco. Y bueno, yo me lo imaginaba a él de pequeñito por allí cogiendo lapas, cogiendo mejillones, y luego los diseccionaba y los estudiaba, porque, claro, escribió unos montones de tratados sobre animales, incluso sobre elefantes que no había visto nunca, o sea, era muy atrevido. Entonces, sí, es muy emocionante, ¿no? El decir, bueno, pues estoy aquí, ¿no? Donde Aristóteles estuvo un día y yo sentada en ese banco, ¿no? Sí, esa conexión con el pasado y luego también lanzándolo hacia el presente, por ejemplo, cuando comparas a Aristóteles con Rachel Carson, ¿no? Dos científicos. Sí, hablas de Rachel Carson no me acordaba. en Senderos del Mar, porque ella es la científica de Maine que escribió sobre la costa. Y luego, claro, Aristóteles también, que yo creo que lo describes precisamente en esa costa como acabas de hacer, ¿no? Como un amigo. Pues me alegro mucho que hayas sacado a Aristóteles porque hubiera sido muy injusto. Aparece mucho en tu libro, ¿no? Y la otra cosa que me quedo por preguntar, pero antes igual hay alguna otra... Ander se ha sentado como los chicos malos de la clase al fondo, ¿eh? Hola, buenas tardes. Hola, Ander. Quería preguntarte, María, por el hecho en sí de caminar, tanto como ingrediente del viaje, porque son viajes caminados, pero también tengo curiosidad a posteriori, cuando estás escribiendo, si pasas épocas muy sedentarias delante del ordenador o también para escribir necesitas dar un poco de marcha a los pies. Si escribes con los pies, vamos. Y tú me lo preguntas, ¿qué caminante eres tú? Bueno, para ver qué truquillos utilizas tú. Bueno, yo vivo en el campo, afortunadamente en una masía, y yo cada día camino. O sea, estoy mucho tiempo en el ordenador para ganarme la vida, pero cada día, además, hay un perro, Rocco, que es jovencito y se preocupa de ponerse delante de la puerta con el rabo, como diciendo, ¿qué? ¿Nos vamos? Y nos damos unos paseos cada día enormes, ¿no? Entonces, si yo cada día es algo para mí... Y realmente, mientras voy caminando, si estoy metida en un libro, a ti también te pasará, me imagino, que las ideas se te ocurren cuando estás caminando, curiosamente. Y dices, mira, aquello, y lo voy a unir con esto. Entonces, llegas a casa, lo apuntas, y sí, es una manera muy... Bueno, no sé, se van generando, ¿no? Ideas, pensamientos. Y sobre el hecho del caminar, no sé qué quieres que te cuente, porque somos muy... Bueno, tú has escrito también mucho sobre el caminar. Te he seguido ya en dos rutas, en la de la Costa Vasca y en esa tan maravillosa que me recomendaste, el tramo de Camino de Santiago desde Bayona hasta Pamplona, que os lo recomiendo a todos, es atravesando el Baztán, y es un maravilloso. Y bueno, no sé qué quieres que te cuente más del caminar. Bueno, porque hablando de caminar, yo también sin me podría habernos estar... puesto de acuerdo, Ander y yo también tenía esa pregunta en la recámara acerca de la cocina de estos libros, ¿no? Porque has mencionado los cuadernos. ¿Dejas pasar mucho tiempo entre el viaje real y la redacción? No. ¿Cómo ha sido distinto en cada libro? Yo lo primero que hago es documentarme muchísimo. Me gusta saberlo casi todo. Luego no lo pones por supuesto. Y si lo pones, tu editor te lo quita, afortunadamente. Pero bueno, para ir a Macedonia empollé muchísimo, no sabía nada quién era Alejandro, había visto la película de Oliver Stone y poco más. Entonces, unos tochos, y me lo sabía todo de Alejandro, de su padre, de su madre, de la historia de Macedonia. Luego todo eso lo vas filtrando
Pero sí, primero viene una época muy interesante que me gusta muchísimo de documentarte y luego lo compagino con empezar a hacer viajes. Cuando ya sé algo, me pongo me voy a viajar, ¿no? Y en el de la Costa Vasca, lo mismo. Primero hice el viaje y el viaje es el que me fue sugiriendo los temas y los iba estudiando. Entonces, si tenía que volver, volvía a ver algo concreto, ¿no? Y en mi primer libro, Peregrinos de la Belleza, eso ya fue una gozada, porque viajé a todos los lugares donde habían vivido y sido felices o desgraciados mis 9 personajes, con lo cual fue una fiesta, porque fui a ver sus casas, donde habían, no sé, donde estaban enterrados. Entonces era viajar por lugares de Italia maravillosos, lugares de Grecia también maravillosos. O sea, fue muy... Y en mi primer libro, por ejemplo, lo estuve gestando, yo creo, durante 10 años o más. Yo he vivido en Menorca mucho tiempo y me recuerdo a mí misma en Menorca, en un lugar que yo iba allí con uno de mis perros, una torre al borde del mar, y yo ya estaba escribiendo el libro en la memoria, sin pensar que yo algún día iba a escribir, porque no me atrevía. Me decía, eso de escribir me parecía... Pero sí, voy compaginando la documentación con hacer viajes físicos, ¿no? Es un proceso que no te sabría decir cómo salen los libros. ¿Tú lo sabrías decir, Ander? ¿Cómo salen? Es misterioso. No, lo mío es más prosaico porque muchas veces es por encargo, pero que es una motivación a veces buena. No, pero insistiendo un poco en lo de caminar, claro, ¿cómo sale un libro? Tú tomas la decisión de hacer ese viaje a pie, que no es una decisión inocua, ¿no? Podrías hacerlo en coche, irte parando en los sitios. No. Claro, ¿por qué los haces a pie? Porque los paisajes solo los conoces cuando los caminas. Es algo básico. Yo, lo que os he comentado de la Costa Vasca, yo sabía ir a comer un rodaballo o ir a una playa en coche, pero yo no sabía nada. Pero ir paso a paso desde Bayona hasta Cobarón, frontera con Cantabria, todo lo que me pasó. Unas veces había un viento que me tiraba, me acuerdo aquí en el País Vasco francés, antes de Socoa, bueno, estuve a punto de retirarme porque no había nadie en los caminos y yo allí con mi capa y con mi mochila. La lluvia, el viento, entonces aprendes a hacerte amigo de la lluvia, amigo del viento, pasas calor, pasas hambre. A veces miedo realmente no recuerdo haber pasado porque no me pasó nada más que me perdí en 2 ocasiones. Pero es que los paisajes los tienes que oler, los tienes que tocar. Te salen aves, te salen animales, es que es algo único, como tú bien sabes, que también eres caminante, ¿no? Ese libro tan bonito que tienes, que también hice ese viaje, el viaje por los Apeninos. Otro viaje que hice por Ander, que es ir andando desde la Plaza Mayor de Bolonia a la Plaza de la Signoria en Firenze, atravesando los Apeninos, en un libro que se llama Casasuelos, que es precioso. Bueno, ese fue otro viaje increíble. Y ahí te das cuenta que realmente conoces Italia. Si no vas a la plaza de Bolonia, haces una foto, ves la estatua de Neptuno, la fuente, y vas a la Plaza de la Signoria, pero todo lo que yo descubrí en esos 6 días de cansancio, de viaje, ¿te acuerdas de la calzada romana que hay en el medio? Bueno, es que imagínate encontrarte con una calzada romana auténtica mientras estás caminando por los Apeninos, ¿no? Es que, pues eso es caminar, eso es viajar a pie. Para mí es la única forma de viajar. Viajar en coche, pues sí, cuando tienes prisa, ¿no? Pero si yo pudiera, todos mis viajes serían a pie, lo que pasa que es imposible, ¿no? Pero bueno. Hay otra calzada romana en Senderos del Mar, ¿no? Aquí, muy cerquita de aquí, en Saraut. Ah, sí. Y para terminar, bueno, aprovechemos este momento. María no viene todos los años. Esperemos que sea así. Un poco en esa línea, si ahora alguno de nosotros se nos hubiera despertado el gusanillo y teniendo en cuenta que las circunstancias de momento parece que lo hacen posible, ¿qué le recomendarías a alguien que se plantease viajar al norte de Grecia ahora, ¿no? Estas Navidades, por ejemplo?
Uy, en Navidades... ¿O dónde? ¿Dónde? ¿Cómo? En Navidades no sé si es la mejor época, se hace muy pronto de noche, son lugares muy montañosos y tal. Yo os recomiendo, bueno, siempre recomiendo ir a Grecia en primavera. En verano ni soñar por el calor, por los turistas, pero primavera es bellísimo, está todo lleno de flores, está mucho más conservado, hay menos pesticidas o lo que sea, pero el campo se pone... Entonces, yo recomendaría en primavera, ¿dónde ir en Macedonia? Primero ir informado, porque si llegas a Tesalónica sin saber nada de esa ciudad, que es un tesoro, pero es un tesoro que lo tienes que ir descubriendo poco a poco. Si llegas sin más, dices, uy, estás un día y te marchas porque es una ciudad... No tiene resuelto lo del tráfico, el tráfico es... Palimpsesto la mencionas. Exacto. Es el cuarto capítulo, no lo hemos tratado Exacto, apenas es una aquí. ciudad tan rica, de las ciudades más ricas a nivel histórico europeo, ¿no? Se parece mucho a Barcelona físicamente, es un frente marino y luego va subiendo, ¿no? Colinas, pero es una ciudad muy caótica, muy ruidosa, pero es maravillosa. Está llena de estudiantes porque está la Universidad Aristóteles allí. Entonces yo recomendaría, normalmente siempre aterrizas en Tesalónica, ¿no? Pero un lugar maravilloso, para empezar, yo siempre digo, está Gira, ¿no? Ir a visitar la ciudad de Aristóteles, porque primero porque está al borde del mar y te reencuentras con esa Grecia que todos tenemos en mente, que es la Grecia de los olivos, de los pinos que llegan hasta la orilla. Y luego hay un hotelito monísimo, que lo cito en el libro, que se llama el Hotel Liotopi, con la señora Lulu, que es encantadora y hace unos desayunos increíbles. Entonces te instalas allí y, bueno, puedes visitar Estágira, puedes ir a la playa, puedes caminar por la montaña. Es una zona, además, muy poco conocida, hay pocos turistas, es muy bonito. Y luego dejarte perder, o sea, perderte, ¿no? No visitar, por supuesto, la tumba de Filipo de Macedonia, eso es ineludible, las tumbas macedónicas. O sea, dejarte un poco llevar, ¿no? por la intuición y a ver qué te ofrece, ¿no? Pero, no sé, yo recomendaría eso. ¿Qué va a pasar con lo de Alejandrópolis? Si lo van a construir, pues no lo sabemos, ¿no? De momento está en marcha, pero yo siempre confío que lo harán bien. Bueno, para eso tenemos tus libros y la literatura Sí. en general, ¿no? Que nos da todo eso que igual pues el parque temático no nos va a dar, ¿no? Volviendo a los sentidos y al olfato, ¿no? La descripción que haces de las batallas, ¿no? De todo eso que no aparece, pues igual en los libros de historia, ¿no? El olor, Exacto. el miedo, la sangre, todo eso está en tu libro. Es una zona muy salvaje. Tampoco le hemos mencionado a Dioniso, que es Ni a Olimpia, ni a las que es el que da bacantes, nombre ¿no? al título, pero bueno, siempre me preguntan, ¿y por qué Dioniso? ¿No? Porque en realidad Dioniso es una divinidad griega que se veneraba en toda Grecia, hasta Esparta, Atenas, pero Dioniso me lo encontraba tanto por Macedonia. En Tesalónica, en Thessaloniki, había un barrio en la antigua Tesalónica dedicado enteramente a Dioniso y sus fiestas eran, bueno, debían ser importantísimas. Y luego, sobre todo, porque Eurípides, que era ateniense, como os he dicho, fue invitado por el rey de Macedonia, Arquelao, llega a Macedonia y de repente, ¿qué vio aquel hombre, aquel dramaturgo, que le inspiró para escribir la obra más extraña de la literatura griega, ¿no? Que es Las Bacantes? ¿Qué vio? ¿Qué le contaron? Fue también el paisaje, porque el paisaje es muy boscoso, había muchas fieras. ¿Por qué salen tantos leones en los mosaicos y tal? Pues porque luego me he estado investigando, había muchísimos leones, había guepardos, fíjate, todavía, en el norte de Grecia, por toda Europa. Lo que pasa es que se fueron extinguiendo, ¿no? Por la caza. Entonces, ¿qué vio Eurípides que le hizo escribir esa obra tan tremenda, ¿no? De esas mujeres enloquecidas, que no sé qué drogas tomarían, que arrasaban las aldeas, se dice que incluso robaban niños, los despedazaban y se los comían crudos en una ceremonia que se llamaba esparagmos. Se los devoraban así, ¿no? Entonces, bueno,
Por eso le dediqué, digamos, el libro, porque me impresionó tantísimo. Además, leí la obra, ¿no? Bueno, pues no sé si me lo habéis preguntado, pero bueno, le hemos mencionado a Estás haciendo justicia al libro porque Dioniso. Hemos hecho un repaso muy rápido de sus 4 capítulos, pero hay un montón de cosas que se quedan ahí para que vosotras y vosotros las vayáis descubriendo o recuperando, ¿no? Porque es un libro que admite perfectamente más de una lectura. Son las 8:10. ¿Alguna otra persona que quiera aprovechar la ocasión para preguntarle algo a María? ¿Alguna duda? Pues nada. Bueno, yo te quería agradecer que llamases a ese teléfono, al de Eva, al de Eva. y que nos lo contases, ¿no? Ay, Porque, sí. como he dicho, parece fácil, pues porque son libros, no sé cómo decirlo, muy personales, muy sencillos. Yo no sé si, ahora me lo explico tal vez, pues porque igual con la reticencia de la traductora, ¿no? Pues como escritora te ha costado dar el paso. Igual lo haces ya con un caudal de conocimiento y de lecturas muy potente, pero son libros escritos sin esa pretensión que a mí me echa para atrás, por ejemplo, de adanismo, ¿no? De alguien que mira, os voy a contar cómo es Macedonia, ¿no? Como si yo fuera la primera en caminar por aquí. No, leyéndolo, pues te encuentras con un montón de personas, un montón de animales y de plantas, y eso para mí lo hace encantador. Así que eskerrik asko, María. Eskerrik asko. Sigue coleccionando Zuretzat. palabras para nosotros y espero, bueno, te seguimos esperando en Literactum. Mila esker. Etorriko naiz berriz. Muchas gracias.